La estafa del vendehumo, Robert Kiyosaki. Psh. Bienvenidos a su podcast La Estafa. El día de hoy vamos a hablar de un autor de libros bestseller súper controversial, Robert Kiyosaki. Cuando escucho hablar de Robert Kiyosaki, siempre me acuerdo del meme, no sé si han visto en TikTok o en Shorts, un meme de que cuando estás en la playa en un paisaje bien bonito, tus hijos están chingue y chingue de no hay internet. No hay internet. Sí, pero... Es que aquí no hay internet. Aquí está más animal, aquí no hay internet. Así se me figura cuando hablo de Robert Kiyosaki. Luego las vocecitas de es un vendehumo, es un vendehumo. Y es que cuando yo les pregunto por qué es un vendehumo, generalmente me contestan, pues porque te dicen cómo ser millonario. Y luego les preguntas, oh, ¿y qué libro has leído de él? Ah, no he leído sus libros porque es un vendehumo. Entonces hoy vengo a hacerla de abogado del diablo porque yo, en lo personal, no lo considero un vendehumo. Y mucha gente lo considera como el vendehumo mayor, ¿no? Como el vendedor de libros de cómo hacerte millonario, más vendehumo del planeta. No, hombre. Pero les voy a decir mis razones de por qué lo voy a defender. En primera, ya después haré un podcast recomendando libros, pero si yo tuviera que decir mis 5 libros favoritos de toda la vida, que hubo años que sí leí mucho, sin lugar a dudas, dentro de esos 5 libros que han cambiado mi vida, yo metería el de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Oh, sí. Y les voy a explicar por qué. Cuando dicen que es un vendehumo, yo, desde mi perspectiva, pienso que es una persona muy interesante a la que, independientemente del libro que hiciera, sería muy padre conocer un poquito de esa persona. ¿Por qué? Fíjense, Robert Kiyosaki no es un tonto, déjenme les digo. Quítenle sus libros, quítenle su fama, ¿y qué queda? Sus haters dirían, una persona común y corriente. Y pues sí y no. Porque yo creo que una persona común y corriente, sin constancia, sin cerebro, no llegaría a ser un piloto militar. Y por ejemplo, antes de toda su fama, antes de que Robert Kiyosaki empezara a hacer libros, él estudió en la Universidad de Hawái, o sea, está titulado, estudió una carrera de administración, me parece fue contabilidad, y también entró a la Marina, que no es cualquier cosa, la Marina de Estados Unidos, y se convirtió en piloto de helicóptero militar. De hecho, cuando fue la guerra de Vietnam, él fue a apoyar a su país. Eso está documentado, eso sí es verídico, y hasta ahí no tiene libros, y hasta ahí yo creo que es una persona digna de escribir o inclusive hasta de dar conferencias. Digo, en México, mucha gente que no tiene ese grado, mucha gente que no sabe lo que es una academia militar, mucha gente que ni siquiera ha piloteado un coche y ahí andan vendiendo sus conferencias y dando conferencias, etcétera. Entonces, escuchar palabras del tema que fuese de un militar, para mí es así como wow. Y sobre todo que no es solo un soldado, sino que fue piloto militar. Digo, no cualquiera tiene esos logros, no cualquiera se hace piloto militar. Y aparte, su carrera de contabilidad. Saliendo del militar, se fue a trabajar a Standard Oil, que es como trabajar en Pemex de México. Y no solo eso, después se fue a trabajar a Xerox y llegó a ser el mejor vendedor de Xerox. O sea, pendejo no es. Después inició su negocio de carteras de nylon. Al parecer ahí hizo su primer $1,000,000, aunque fracasó el negocio posteriormente. Pero sí fue un gran impulso, una gran catapulta de que se podría convertir en un gran empresario. Entonces, antes de que él se hiciera famoso, antes de que él empezara a escribir libros, él tenía las cualidades, aptitudes, tanto para pararse ante el público y dar alguna cátedra, o inclusive ser maestro de alguna universidad, como también sentarse a escribir. Vuelvo a repetir, o sea, en Latinoamérica hay gente dando conferencias que no tiene ni la mitad de sus logros como profesional que tiene Robert Kiyosaki.
Espero no se la crome mucho, pero ahí les va por qué. El libro de Padre Rico, Padre Pobre a mí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos y de hecho cuando yo les pregunto a las personas qué es lo que no te gustó de su libro, generalmente o no se acuerdan o no leyeron. El 90% de los que le tiran hate es porque ni siquiera leyeron sus libros, pero se dejan llevar por las redes sociales, ¿no? Son tan manipulables que, sí, vende humo, sí, vende humo, es un fucking vende humo. Y ni siquiera se toman la molestia de leer un libro, ¿no? Reciben consejos y aceptan consejos de gente que ni siquiera estudió nada y no se ponen a leer algún libro de una persona, de un piloto, del militar estadounidense. Bueno, a mí, ¿por qué me gustó mucho su libro? ¿Y por qué digo que no es un vendehumo? Tiene conceptos súper básicos que yo creo que todos deberíamos de entender. Y sobre todo a la gente que está endeudada malamente, deberíamos de leer esos conceptos. Dentro de su libro existen conceptos como deuda mala o deuda buena. Y fíjense, a mí me encantó su libro porque yo sí he seguido sus consejos, la verdad. Ahorita les voy a decir, me van a decir, ¿por qué no eres millonario? Es un vendehumo. Espérense. Cada libro te deja cosas buenas y pues uno va tomando lo bueno, ¿no? Entonces, este libro a mí lo que me dejó fueron los conceptos importantísimos. Deuda mala, deuda buena. Yo, de hecho, si ustedes ven mi estado bancario, yo debo cosas, pero como lo dice Robert Kiyosaki en su libro, es deuda buena porque es para tu negocio. Entonces, si yo estoy dando una mensualidad de la cámara con la que estás viendo este video, es porque sé y me endeudé y no me pesa dar la mensualidad. ¿Por qué? Porque estoy generando dinero de esta cámara. Y eso es lo que te enseña Robert Kiyosaki. Te explica, deuda mala sería que fueras y te compraras unos tenis, porque no te va a dejar dinero. Y si te compras unos tenis exuberantes y le inviertes muchísimo, pues peor, porque te endeudas y vas a tener que dar mensualidades de unos tenis que no te están generando dinero. En cambio, si tú te endeudas con cosas para tu negocio, eso es deuda buena, porque de ahí mismo se va a ir pagando. Esos conceptos básicos son los que aprendes. Entonces a mí me maravilla y siempre me acuerdo, yo leí su libro en el 2014. Y no nada más un libro, leí varios, de hecho, hasta después de otros autores, pero que son de su misma cadena de Padre Rico, Padre Pobre. Por ejemplo, de cómo crear equipos de negocios exitosos, ¿no? Y pues hay libros muy buenos para los que son gerentes, para los que son CEOs, cómo reclutar gente capaz, y etcétera, etcétera. O sea, son libros que sí te dejan cosas buenas. Entonces, ese concepto, aunque yo lo aprendí en el 2014 y los próximos años yo todavía no sabía a qué dedicarme, qué hago, a qué me dedico, pero siempre lo tuve en la cabeza y hasta la fecha, yo si me endeudo, tiene que ser con algo que sea para mi negocio, un nuevo micrófono, una nueva cámara, etcétera. Y no te pesa dar las mensualidades. Estás endeudado, pero es una deuda buena porque de ahí mismo sale. Entonces yo conozco gente que ha leído sus libros y que dice, por ejemplo, tengo un amigo, ¿no? Que se dedica a la publicidad de prendas, ¿no? Y hace, por ejemplo, ahorita que van a entrar a clases, hace los uniformes y les pone el logotipo de los colegios y todo eso. Él, cuando salimos de la prepa, sus papás le regalaron una camioneta, le dijeron, mira, era del papá y se la regaló. Tu primer coche porque, pues felicidades, ya entraste a la universidad. Y sus papás dieron el grito en el cielo porque ¿saben cuánto le duró la camioneta? 1 mes. Ese güey la vendió. Y los papás así de que, ¿cómo? No que es un sueño para los chavos tener su propio coche. Y lo vendió y se compró una máquina para hacer los bordados. Y entonces se puso a trabajar y creó su negocio. Y ahora ya tiene muchísimas más máquinas, ¿no? No es millonario, pero utilizó conceptos que vienen en ese libro. Él ya lo sabía, digo, no es porque haya leído el libro, pero, o quién sabe, ¿no? Pero son de ese tipo de consejos que vienen en sus libros y a mí me maravilló. Yo, la verdad, de cosas banales, no debo dinero, o sea,
de mi persona o cosas así no debo. Trato de irmelas comprando así de contado, pero donde sí debo es de lo que ustedes están viendo, de mi canal. Pero no es algo que te pese, porque lo estás pagando, estás saliendo de ahí para pagarse las mensualidades. Entonces, es uno de esos conceptos que a mí me maravilló, ¿no? Y que los aprendí ahí. Y hay mucha gente que lo aplica. Generalmente tengo amigos que tienen negocios o empresas y ellos sí recomiendan el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Los que le dicen vende humo y que es una mamada de libros, es cagado porque viven con sus papás, no trabajan, llevan 5 años desempleados. Me acaba de pasar a mí con una amiga, ¿eh? Y mis amigos que tienen negocios siempre recomiendan el libro porque hay conceptos muy chidos, pero bueno. Ojalá que los que lo critican ya hayan leído. No, hasta la fecha no me ha tocado, pero puede haber, ¿no? Otro de los conceptos que a mí me maravilló y también me voló la cabeza fue lo de libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera? Que tú ganes dinero, pero que seas libre. Que puedas hacer con tu tiempo lo que te gusta. Trabajar, hacer ejercicio, dormir, disfrutar con la familia, etcétera. Entonces, dentro de sus conceptos, él siempre te va diciendo, pues que busques generar dinero, busques delegar tareas, busques hacer tu propio negocio, busques armarte de bienes que te generen, por ejemplo, sí, ahí empiezan las rentas, pero no nada más te habla de las rentas, porque pues es bien difícil. ¿Cómo chingos me compro un departamento para rentarlo y vivir de él, no? Entonces dices, puta, ¿cuándo voy a comprar un departamento así? Pero también te da más opciones, o sea, te dice, te va mencionando negocios, ¿no? Por ejemplo, las regalías, las que él gana con sus libros, las regalías que gana un cantante, las regalías que gana un inventor, las regalías que ganan grandes pintores, las regalías, y te va abriendo la mente de que hay muchas formas de generar regalías. De hecho, por eso yo les digo que es uno de mis libros favoritos, porque cuando yo encontré las redes sociales, me maravilló y encontré un clic con el libro de Robert Kiyosaki, porque yo dije, las redes sociales, o sea, si yo hago un video como el de ahorita, lo edito, lo subo y primeramente Dios, que se haga viral, a lo mejor cuando ustedes estén viendo este video, yo estoy comiendo, o a lo mejor ya estoy durmiendo y se están generando centavos de las vistas que se van generando. Entonces es un tipo de regalías, ¿no? Cuando yo entré a YouTube fue así como, wow, o sea, es lo que decía Robert Kiyosaki y por eso me encantó. Y yo dije, ay, ojalá y un día yo llegue a vivir de YouTube, porque pues es una forma de tener cierto tiempo, o sea, sí le chingo un chingo, son horas y horas editando, pero a decir verdad, si yo me detengo y me voy a comer, o si yo me detengo a la mitad de mi edición y me voy con mi familia o algo, puedo regresar y ponerme a editar. Entonces, soy un poquito libre de mi tiempo, ¿no? Pero yo no hubiera entrado a hacer YouTube si no me hubiera hecho clic con lo que había leído de Robert Kiyosaki. Entonces, libertad financiera, que no es hacerte millonario, sino es vivir, empezar a generar lanita teniendo un poco de tiempo libre. Eso es a grandes rasgos la libertad financiera. Claro que ya en sus libros pues te habla de cosas más grandes, ¿no? Pero digo, son conceptos que aunque no seamos millonarios, podemos irlos aplicando. El de deuda buena y deuda mala, o sea, deuda buena, cómprate equipo para generar dinero. Y hay mucha gente que lo hace. Hay gente que se compra un coche y se pone a trabajar de Uber y todavía lo debe, pero no se preocupa porque va saliendo de su chamba que va haciendo al mes. Por ejemplo, tengo ahí pues un conocido que rentaba una moto, ¿no? O sea, él pagaba para él tener una moto e irse a trabajar de repartidor. Entonces, yo me puse a investigar y era un chavo que tenía 10 motos y las puso a trabajar. Y los que son repartidores saben de qué les estoy hablando. Son pequeños negocios que tienen 10 motos, 15 motos. Y entonces tú llegas como repartidor y le dices, oye, réntame una moto a la semana. Y sí, te reciben papeles y todo, órale, 500, 600 pesos a la semana. No sé ahorita en cuánto esté. Esto fue como por la pandemia que yo supe. Entonces rentan la moto, el repartidor la utiliza toda la semana, gana su dinero y está pagando su renta de a la semana o al mes. Pero, por ejemplo, ese que tiene las motos está recibiendo
pequeñas rentas de su negocio, ¿no? Pequeñas regalías, porque pone sus motos a trabajar y él recibe. Obviamente tiene a su técnico que cada que llega una moto la revisan, le cambia, le pone aceite nuevo, etcétera. Pero de ahí mismo sale de las rentas para pagarle a su mecánico que revisa las motos conforme van llegando, y aparte pues sale su sueldo, porque él también tiene su sueldo y destina una parte para seguir comprando otra moto. Esos son conceptos que ves en los libros de Robert Kiyosaki, la deuda buena. Por ahí también conocí a un tortillero, ¿no? Que se compró una máquina de tortillas, la sacó a 5 años, creo que es el crédito, pero pues pone a trabajar la máquina, él la trabaja, pero pues de ahí va saliendo para pagar la mensualidad de su máquina de tortillas. Que es mejor estar pagando algo de tu negocio que estar pagando un coche, ¿no? Y estar desempleado, pues está cañón. Entonces, son cosas que a mí me gustaron de sus libros. Hay conceptos de sus libros que no se pueden utilizar en nuestros países como México. ¿Por qué? Por ejemplo, él te dice, no, pues yo pedí un crédito de los que da el gobierno, es al 1% de interés mensual, algo así recuerdo, el tal 402 o no sé, tenía un numerito que siempre lo mencionaba, ¿no? Porque te iba contando cómo le hizo. Entonces, ese crédito tú le pedías $100,000 al gobierno, al 1% mensual, puta, pues no es nada, ¿no? Entonces, pedías $100,000 o $500,000 y con eso construyes algo que vas a rentar. Entonces, de la renta pues va saliendo para irle pagando la mensualidad al gobierno. Entonces sí tiene lógica lo que él te va diciendo, ¿no? Pero hay conceptos como ese tipo que no lo puedes aplicar en otros países y por eso dicen, ay, es vendehumo porque es mentira y que pedimos un préstamo y podemos construir un departamentito y ganar la renta del departamentito. Pues es que desafortunadamente, por ejemplo, en México la tasa de interés es altísima. Estamos hablando, creo que en México ahorita es del 9% mensual. Entonces, si pedimos $1,000 prestados al banco, hay que pagar al mes 1,100. O tienes que ir dando $100 cada mes si tú no puedes pagar los $1,000. La tasa de interés es altísima. Pero en Estados Unidos, sobre todo si demostrabas que lo ibas a invertir en bienes raíces, bajaba al 1%. O creo que era el 1% anual. No, yo creo que es mensual. Pero es bajísimo. Entonces sí podías pedir gran cantidad de dinero, construir y ponerlos a la renta y de ahí ir pagando al gobierno. Esto se pudo muchos años, pero justo yo estaba escuchando como un poquito antes de la pandemia, creo que lo cambiaron y ahora ya no iban a hacer ese tipo de préstamos. Porque en Estados Unidos mucha gente lo empieza a hacer y se crean las mentadas burbujas inmobiliarias. Pues todos quieren un chingo de préstamo, construyen y lo quieren poner a rentar. La cosa es que como muchos lo empiezan a hacer, se hacen un chingo de casas y luego no hay gente quien rente. Pero ese es otro tema. O sea, no soy economista, pero más o menos entiendo esos conceptos, ¿no? Entonces ahí es cuando el gobierno de Estados Unidos dice, ahora sube la tasa de interés. Entonces ya dicen, ya no puedo pedir $100,000 o $500,000 y construir algo porque ahora sí los intereses te tragan, ¿no? Como en México. Entonces así van controlando pues muchas cosas de la economía. Ya sé que los expertos van a explicarlo mejor, pero ahorita estamos hablando de Robert Kiyosaki. Entonces, pues sí, hay conceptos que desafortunadamente en nuestros países no aplican. Nosotros no podemos ir a pedirle al gobierno un pinche préstamo. Para empezar, los préstamos para las pymes o los préstamos personales son de $5,000, de $35,000. Pues, ¿cómo vas a construir un departamento con eso? No es lo mismo en México que el gobierno te preste $35,000 en Estados Unidos que te presten $150,000. O sea, son mundos totalmente diferentes. Entonces, que quede claro que sí, hay conceptos de su libro que si no tienes la inteligencia de decir, pues en México no aplica eso, porque aquí las tasas de interés son altísimas y el gobierno no te presta $5 millones. O sea, nos presta 30,000 para iniciar un changarro, ¿no? O sea, sí hay cosas que no aplican, pero tú debes de tener la inteligencia de deducir esos temas.
no quiere decir que sea un vendehumo, nada más porque a ti no te hace clic en tu país. Yo apenas aquí estaba viendo que el gobierno estaba dando préstamos para tu negocio, para que le metas equipo a tu negocio y cosas así, hasta 50,000 pesos. Yo dije, ay, lo voy a pedir, ¿no? Y ahí sí, la tasa es bajísima y lo vas pagando mes a mes. Entonces yo puedo tener una deuda buena porque lo invierto en equipo y de aquí sale y le voy dando su mensualidad. Es muy difícil, te pido un chingo de papeleo, es un rollote y además se me pasaron las fechas, o sea, yo cuando vi el anuncio ya los préstamos habían pasado en enero, entonces pues no pude, pero de eso te hablan los libros de Robert Kiyosaki, de que si te endeudas sea para hacer crecer tu negocio, deuda buena. No te endeudes en un coche que al contrario te va a estar sacando dinero. Entonces, son de esos temas que vienen en sus libros que a mí me encantaron y me maravillaron. Sí hay tips, son tips muy buenos que yo he utilizado y no soy millonario y estoy lejos de serlo, pero ojalá un día, Diosito, ayúdame. Pero pues sí quiero, digamos, defenderlo de toda esa gente que le echa y ni siquiera ha leído sus libros. Neta que si lees sus libros, sí hay cosas que se te van quedando muy interesantes y que tú puedes aplicar. O sea, sí son libros que te dejan algo. Entonces, quiero cerrar este podcast diciéndoles que pues no es estafa. Desde mi punto de vista, hay muchas cosas buenas que dicen en sus libros. Y que claro, también leí el de Queremos que seas millonario de Donald Trump, el del toque de Midas de Donald Trump, también con Robert Kiyosaki. Sí leí como 6, 7 libros de ellos y en todos me dejó algo bueno. Sí hay 2 que 3 cosas que yo he aplicado a mi nivel, ¿no? Al menos duermo tranquilo de decir, no, pues debo la mensualidad de la cámara, pero pues va saliendo porque está saliendo de aquí, de mi canal la mensualidad, ¿no? En lugar de que si me hubiera comprado unos tenis y estuviera, puta, ¿y ahora cómo genero? ¿Ahora dónde me voy a chambear para lo de mis tenis? Entonces sí hay conceptos básicos que parecerían lógicos, pero que toda esa gente que esté endeudada con las tarjetas de crédito a tope y que no pueden pagarlas, pues no las aplican. Yo creo que todos deberíamos de leer sus libros, se los recomiendo, no se van a arrepentir. Además, toda la gente, les digo, gente que tiene constructoras, gente que tiene Rafa Coppola, que tiene aviones, lo ha recomendado y lo leyó antes de hacer su fortuna. Entonces ahí tengo un video con él, ahí se los dejo en la descripción para que lo lean, para que lo vean. Pero sí, generalmente el de la tortillería que me enseñó su libro, ahí lo tenía. Si es que de aquí saco la mensualidad para pagar la máquina, porque sí la pidió a un préstamo, pero ella era su propia tortillería. ¿Cómo me acuerdo? Me gustaría, a ver si voy a buscarlo para que, a ver si me hace una entrevista. No, para yo hacerle una entrevista o algo. Estaría interesante, porque, pues imagínate, en una tortillería y ahí estaba el libro, ¿no? Y fue que yo le pregunté, oye, ¿a poco sí te gusta? Sí, no, Robert Kiyosaki, porque pues, por él me compré la máquina, ¿no? Y ahí la voy pagando. Y sí, son conceptos que vienen en esos libros. Entonces, pues no, para mí no es un vendehumo. Para mí, la gente que me ha dicho que es un vendehumo y eso ni siquiera ha leído sus libros. Solamente uno sí me dijo, yo leí su libro y es un vendehumo, que quién sabe qué, que cómo vas a comprar departamentos, etcétera, etcétera. Pero pues es lo que les digo, no tienen la lógica de decir, bueno, eso está funcionando en Estados Unidos, funcionó en los 80, la tasa de interés era el 1% anual o mensual, no importa, sigue siendo muy bajo. En México no, pues la tasa de interés es del 9%, ya está en el 9.2, no sé, es imposible, no mames. Aquí sí te endrogas, no pagas un mes lo que le debes al banco y se te anda duplicando, cabrón. Entonces, pero no significa que sus libros estén mal, son países diferentes, pero sí hay conceptos que puedes utilizarlos. Yo se los recomiendo, o sea, después hago un video recomendándoles más libros, pero yo creo que si lo leen no se van a arrepentir. Y sí hay conceptos que podemos ir practicando, hasta de amor, porque ahí me acuerdo que cuenta la historia de cómo conquistó a su esposa y cómo fue un proceso algo largo, ¿no? Fue creo que 8 meses, pero
pues también te da una parte de motivación, ¿no? De dedicarte a lo que te gusta, de luchar por tus sueños y de ser constante. Pues ni modo que no te diga de ser constante, ¿no? Si era piloto militar. ¿Qué persona más constante que un militar? Que mis respetos para los militares. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Si alguien dice, ese güey es un vendehumo, nos echamos un debate. Al fin que yo sé muchos de los conceptos que maneja sus libros y que he aplicado y que me han funcionado. Digo, no soy millonario, pero estoy feliz con mi vida. Pongan en los comentarios. Cada uno de ustedes tendrá su propia historia respecto a los libros de Robert Kiyosaki. Y bueno, y ya después de que cuando hizo sus libros, ahora imagínense, vendió 40 millones de libros, de copias. Un escritor en México, porque yo fui a querer imprimir un libro, pero me comentaba, ¿no? Que en México a un buen escritor le dan $1 por cada copia de libro. Entonces, imagínense, en Estados Unidos, no voy a especular que le dan $2 por libro o cosas así. No, a lo mejor le dan uno también. Pero imagínate, si vendió 40 millones de copias, pues son 40 millones de dólares. Y obviamente, en las noticias, o muchos que están en contra de los vendehumos, dicen, Robert Kiyosaki debe $1,000 millones ahorita. Pues sí, porque él lo dice en sus libros. O sea, él se endeuda y hace sus negocios y de ahí se van pagando. Entonces por eso muchos lo desprestigian, ¿no? Porque dicen, salió en las noticias que debe $50 millones. Pues sí, porque hizo un hotel y de ahí, o sea, ya está chambeando el hotel y de ahí se dan las mensualidades de esos $50 millones, ¿no? ¿Cuál es el problema? De ahí sale. Es lo que les digo, a lo mejor no lo aplicamos porque aquí, ¿quién chingón nos prestaría $50 millones, verdad? Pero pues sí, puedes elegir, sí, en lugar de comprarme unos tenis de 3,500, pues mejor me compro una cámara para que se vea más bonito aquí y pues de aquí va saliendo, ¿no? Y ahí la voy pagando. Entonces, los conceptos simplemente es aplicarlos. Pues de que sí tiene un chingo de lana, tiene un chingo de lana. Y de que antes de que se hiciera famoso, él podría haber dado conferencias siendo piloto. Claro que sí, digo, manches, en México dan conferencias y ni siquiera tuvieron mentalidad de militar, ¿verdad? Ni siquiera han ido a la guerra. Pero bueno, ustedes tienen la mejor opinión. Yo, Caballero Gus, échense sus libritos. Hay conceptos muy chidos. Son de esos libros que te dejan algo, ¿no? Hay muchos libros que los lees y nada más son historias de que llegó el vampiro y que pues mejor algo que te sirva para, al menos para tus finanzas personales. Yo soy Caballero Gus y nos vemos en el siguiente video. Buenas noches, con alegría. Psh.